Voy a ser súper honesta contigo. Mi plan inicial para este video era abrir un par de artículos en el internet y echarme el chisme contigo, pero una vez que me empecé a meter en la historia, me di cuenta de que este video iba a requerir un poco más de trabajo, ya que entre más leía, más me di cuenta de que este video podría durar 2 horas y yo no terminaría. De verdad que es una historia que podría aparecer en las películas y no de una forma muy positiva. Es una locura. Así que tráete un cafecito y vamos a echarnos el chisme porque está de locos. Neil Hopper es un cirujano del Reino Unido que hizo ruido en las noticias más de una vez. Un hombre que pasó de ser un héroe y una grande inspiración para sus pacientes a ser prácticamente un monstruo. Y para poderte contar los detalles de esta historia y que tenga sentido, necesito regresarme un poquito al pasado de Neil Hopper. Se puede decir que nuestra historia comienza en el 2019. Para ese entonces, Neil tenía 43 años y su familia se componía por su esposa Rachel, de 42, y 2 hijos, una nena de 10 años y un hijo de 6. Neil nació y se crió en Gales, en el Reino Unido, y para 1997 él ya estaba en la universidad del mismo lugar estudiando medicina. De ahí obtuvo su título como cirujano vascular y trabajó en varios hospitales, siempre manteniendo un constante crecimiento en su carrera. Neil se especializaba en amputaciones y realizó cientos de estas cirugías. Neil y su familia vivían en Cornwall, Inglaterra. Este lugar, que por cierto se ve muy bonito en las fotos, está prácticamente rodeado por agua y tiene muchísimas zonas naturales boscosas. Así que para la familia Hopper no era nada inusual ir de campamento bastante seguido. Durante una excursión que la familia tomó en abril del 2019, Neil y su hija cayeron enfermos. Los dos tenían temperatura y vómito y no se sentían nada bien. Y como ya te podrás imaginar, estando en medio de la nada, lo último que quieres hacer es lidiar con este tipo de malestar. Así que la familia decide regresarse a su casa al siguiente día por la mañana. Una vez en casa, la hija de Neil se recupera prácticamente inmediatamente. Un poco de descanso, un montón de fluidos y la nena se encontraba bien. Pero para Neil su estado no mejoró tan pronto. La cosa es que la familia tenía planeado irse de vacaciones a visitar a la familia de Rachel, esposa de Neil. Pero siendo que el cirujano se encontraba enfermo, él decidió quedarse y con confianza le dijo a su esposa que él estaría bien, pero que prefería quedarse en cama ya que parecía tener una infección estomacal. Y nadie quiere andar de viaje con ese tipo de bichos y sintiéndote mal. Después de un par de días, Rachel seguía de viaje y cuando le marca por teléfono a Neil, ella se da cuenta de que él no estaba mejorando para nada. De hecho, eso ya bastante enfermo y que su condición seguía empeorando. Así que preocupada, Rachel agarra a los niños y se regresan para su casa. Al regresar a su casa, Rachel se da cuenta de que su esposo se encontraba en un estado bastante grave. Ella, preocupada, le llamó a un colega de Neil para que viniera a la casa a checarlo. Cuando esta colega llega, ella se da cuenta de que este hombre estaba a punto de perder el conocimiento, así que deciden llevárselo al hospital. Y en el hospital los doctores se encargaron de controlar su deshidratación, él había tenido diarrea, había tenido vómito por muchos días, así que lo primero que hicieron fue ponerle fluidos y tratar de asegurarse de que no se siguiera deshidratando. Esto funcionó ya que después de unas horas Neil empezó a sentirse un poco mejor y estaba un poco más lúcido. Pero había una parte del cuerpo de Neil que no estaba mejorando para nada, y esos eran sus pies, ya que los doctores se dan cuenta de que los pies de Neil parecían estar en estado de necrosis. La necrosis llega cuando una parte del cuerpo no ha tenido el suficiente flujo de sangre, la sangre no ha estado circulando por mucho tiempo y entonces el tejido empieza a morir. Esta es una condición irreversible, ya que una vez que un tejido muere no se puede revivir. Y para acabarla de fregar, esta necrosis había causado sepsis, y esto explica por qué Neil estaba tan enfermo. En resumen, la sepsis es una emergencia médica que ocurre cuando la respuesta del cuerpo a una infección causa daños a sus propios tejidos y órganos. Cuando los doctores reconocieron lo que le estaba pasando a su colega, ellos hicieron todo lo posible por salvar sus piernas, pero al final de cuentas no pudieron hacer nada más y terminaron amputándole las 2 piernas de la rodilla para abajo. Neil, siendo un cirujano vascular que estaba
bastante familiarizado con amputaciones. De hecho, como ya lo dije, él había realizado múltiples, cientos de amputaciones en su carrera. No parecía estar triste, de hecho, lo tomó bastante bien. Así que sus colegas realizaron esta amputación. Todo salió muy bien, la cirugía fue un éxito y después de 7 semanas, Neil había sido dado de alta del hospital. Desde que Neil fue dado de alta y regresó a su casa, él se propuso tener una recuperación y rehabilitación muy efectiva. Él, teniendo conocimiento de lo que tenía que hacer, se empezó a ejercitar desde el día 1 para que así, cuando recibiera sus prótesis, no le fuera difícil continuar con su rehabilitación. De hecho, unos meses después, cuando recibió sus prótesis, los doctores estaban impactados que él empezó a caminar en 3 horas, cuando normalmente pacientes que pasan por este tipo de cirugías tardan a veces hasta meses en empezar a caminar con sus prótesis. Así que hasta este momento, Neil había demostrado tener una actitud súper positiva y aparte había demostrado ser muy determinado en su rehabilitación. Con decirte que todo esto pasó en febrero y él para octubre ya había regresado al hospital a trabajar. No estaba haciendo cirugías porque la mayoría de las cirugías vasculares requieren que el cirujano permanezca de pie, pero se había integrado con pequeñas tareas administrativas en el hospital. Como ya había dicho, Neil se mantuvo increíblemente positivo durante toda su recuperación y durante toda su experiencia con esta cirugía y de hecho, no mucho después de que regresó al hospital, él empezó a abogar por personas que habían pasado por alguna experiencia similar a la de él. Él se dio cuenta de que el sistema, y al menos en su ciudad, no había mucha consideración para las personas que estuvieran experimentando una discapacidad. Y desde el principio él se abogó a hablar por ellos y volverse un activista del tema. Para febrero del 2020, justo en pleno momento de pandemia, Neil ya había regresado completamente al 100% al hospital, ya estaba realizando cirugías y de hecho, interesante, la primera cirugía que le tocó realizar después de su amputación fue una amputación. Así que todo el mundo y sus colegas se encontraban asombrados de la mejoría de este hombre y de sus ganas de regresar y de volver a tener una vida normal después de todo lo que le había pasado. Incluso varios noticieros se enteraron de su historia y ya te imaginarás lo que un título como cirujano vascular pasa por amputación y regresa de nuevo a su trabajo en menos de un año. Fue una gran noticia y de hecho Neil fue invitado a varios noticieros y a contar su historia. Cuando Neil empieza a recibir toda esta atención, él, me imagino, se dio cuenta de que podía llegar a más gente por medio de darle publicidad a lo que le pasó y a su caso. Y decidió abrir una página web conectada con un canal de YouTube y con una página de Facebook. Todo esto abogando por mejores servicios y atenciones para personas que estuvieran en su misma situación. Así que rápidamente este hombre, de ser solo un cirujano bastante reconocido, pasó a ser un activista de gran peso en la comunidad. Los sueños de Neil no tenían límites. Incluso se inscribió con la Agencia Espacial Europea para tratar de ser parte de un programa que requería de una persona con discapacidad de ir al espacio a completar una misión. Desgraciadamente para Neil, un atleta paralímpico fue elegido en vez de él, aunque sus entrevistas sí llegaron bastante lejos, o sea, estaba bastante cerca de ser admitido a este programa. Pero la vida le tenía cosas buenas preparadas en el camino. A lo mejor no tuvo la suerte de ir al espacio, pero durante todo esto, una televisora de Welsh escuchó de la historia de Neil y se acercó para ofrecerle un documental para que él por fin pudiera contar su historia a todo el mundo. Y Neil aceptó. Este documental salió al aire y unos meses después las cosas empezaron a ir en picada para Neil, ya que como todos sabemos, la verdad siempre sale a la luz. Así que para diciembre del 2023, la licencia médica de Neil ya le había sido retirada, ya que el cirujano se encontraba bajo una investigación. Y te preguntarás, ¿de qué se trataba de esta investigación y cómo llegamos ahí? Pero para contarte los detalles de esto, me tengo que regresar a diciembre del 2022 y tengo que meter más personajes a la historia. En febrero del 2022, y esto de veras que no puedo ni siquiera creer que esto existe y que no es una cosa de películas, no cabe duda que la realidad lo supera todo. Pero bueno, febrero de 2022, al norte de Londres, en una casa, la cual fue heredada,
se encontró evidencia de que 7 hombres, los cuales fueron arrestados, eran parte de un ring clandestino de castraciones masculinas. En pocas palabras, estos hombres se dedicaban a extraer, extirpar partes privadas de hombres, y el hecho de que todas estas víctimas estaban conscientes de lo que estaban haciendo y aceptaron ser parte de estas cirugías es lo que me parece completamente fuera de este mundo. Las víctimas eran más que nada personas que pertenecían a comunidades vulnerables, ya sean chicos que fueron víctimas del bullying de una forma horrible, o este hombre les ofrecía dinero a cambio de sus partes privadas. El caso es que es una locura. Uno de los arrestados y el líder de este grupo se llama Mario Gustafsson. Este hombre, a simple vista, parecía ser bastante normal. No había tenido grandes altercados con la ley, aunque sí tenía 2-3 cosas, pero nada relacionado con la gravedad de lo que había estado haciendo. Estos hombres grababan estas cirugías, a veces hacían streams, o sea que lo publicaban en vivo, y tenían una página web donde la gente pagaba por ver, ¿no? Pay-per-view, prácticamente. Como te decía, Mariusz Gustavov, él parecía ser un hombre normal. De hecho, era un activista de la comunidad LGBTQ. Y como dije, todo parecía como normal con el tipo. Era respetado por su comunidad, sus amigos o compañeros de trabajo decían que era como reservado, calladón, medio tímido, pero al final del día era respetado. No había señales de que este hombre tuviera estas inclinaciones tan extremas. Gustav fue el que fundó esta página que se llama Eunuch Maker, que me tuve que meter a investigar también eso. Por eso digo que este video debió ser mucho más corto. Eunuch en español vendría siendo eunuco, que yo ni siquiera sabía que existía esta palabra. Pero la definición es un hombre castrado, lo que puede ocurrir por nacimiento o por intervención humana o de forma voluntaria. Históricamente se les usaba en funciones de servicio como la vigilancia de harenes o como funcionarios en cortes reales, o en algunos casos como castigo. El término también se usa de forma figurada para referirse a un hombre afeminado o que se abstiene de forma voluntaria del matrimonio para dedicarse a asuntos espirituales. Así que ya aprendimos algo nuevo, porque yo eso sí no lo tenía, lo ignoraba por completo. Como ya lo mencioné, este hombre no operaba solo. De hecho, su organización consistía de otros 6 hombres que le ayudaban a realizar estas cirugías. Entre estos videos se le ve a Gustav extirpando las partes privadas de varias víctimas, alentando a sus personas que tenía él ahí a su alrededor a hacer lo mismo. En una ocasión se le ve poniéndose en la boca un miembro de alguien que ya había sido extirpado, y en una ocasión hasta se le ve cocinando lo que parecían ser los testículos de algún paciente. Cabe mencionar, ninguno de estos locos tenía ningún título médico. Todo era, como dije, clandestino. Este lugar, por supuesto que no estaba estéril. Es una locura. Esta página web contaba con varios precios y varios niveles de acceso a todos estos videos y todo el material que Gustav publicaba, y también tenían acceso a un chat para la comunidad, para que se mantuvieran en contacto. Como ya mencioné, ni Gustav ni sus salchichincles tenían ningún entrenamiento o credencial médica. Todo lo hacían al ahí se va, y con herramientas que no tenían nada que ver con los procedimientos que estaban tratando de llevar a cabo. Usaban cuchillos de cocina, instrumentos de carnicería. Durante la corte, de hecho, se mencionó que estos videos parecían ser una carnicería humana. También cabe mencionar que el formato de esta producción, porque eventualmente este hombre compró varias cámaras, no creas que era ahí amateur. Era obvio que estaba grabado para satisfacer y gratificar ciertas inclinaciones sexuales, como ya te podrás imaginar. En una ocasión, una de las víctimas de Gustav estaba a punto de desangrarse por obvias malas prácticas, y este hombre terminó teniendo que llamarle a la policía. Cuando la policía llegó, él dijo que había sido un accidente con un cuchillo de cocina. Al final, el chico requirió cirugía y él mantuvo la misma historia de Gustav.
En otras varias ocasiones se tuvo que otra vez llamar a la policía, pero en cada uno de los casos todas estas víctimas mantuvieron que había sido un accidente o que ellos se lo habían hecho a ellos mismos. El caso es que por mucho tiempo Gustav pasó por debajo de las narices de la ley y no era ni siquiera sospechoso. Me imagino que los policías no tenían ni idea de lo que estaba pasando. ¿Cómo es que los policías no descubrieron lo que estaba pasando? La verdad es que no tengo idea. Me gusta pensar que hay personas dedicadas a ver qué hay en el internet. Aparentemente esa solamente es una idea mía, una ilusión mía. Pero bueno, por ahí del 2021 alguien, una llamada anónima, se decidió a acusar a Gustav y fue que por fin los policías hicieron la redada en el domicilio y destaparon todo este relajo. Gustav, como te podrás imaginar, nunca mostró ni tantito remordimiento por todo lo que hizo. Según él, en su mente, todos los participantes llegaron por su propio pie, entonces no pidió disculpas, nada. Terminaron dándole 22 años en prisión por sus horribles actos cometidos y relacionados con 13 víctimas en total. La página web de Gustav funcionó por más de 3 años. Tenía más de 22,000 usuarios alrededor del mundo y recaudó o ganó más de 300,000 libras en total, que vienen siendo más o menos $400,000 americanos. E igual ya te imaginas a dónde voy con todo esto. Uno de estos 22,000 locos era nuestro amigo Neil Hopper. Una vez que los policías se dan cuenta de este lazo que existía entre Neil y Gustav, es que le retiraron y le suspendieron su licencia médica y lo arrestan por sospecha de fraude y por posesión de material para adultos extremo. El caso es que cuando los policías conectan a Neil con Gustav, las aseguradoras se enteran de lo sucedido y ellos empiezan a sospechar que las heridas que habían provocado la amputación de las piernas de Neil no habían sido por condiciones médicas, sino que había sido una situación autoinfligida. Y es que cuando Neil pasa por sus cirugías y sus amputaciones, él fue y cobró su seguro recibiendo casi 500,000 libras por medio de 2 aseguradoras. Nunca te metas con aseguradoras porque estos tienen todos los medios para encontrar y revelar la verdad. Los policías también se dieron cuenta de que Neil había comprado 3 videos de este sitio. Y te preguntarás en cuánto andaban los precios. No estaban para nada caros. Algunos eran de $10, otros de hasta $35 por video. Lo cual, si te pones a pensar en el tipo de contenido, yo otra vez no entiendo cómo existe esto. Llámame inocente, llámame como quieras. No puedo creer que esto existe en el mundo real. Los policías también encontraron, y yo creo que esto fue la gota que derramó el vaso y lo que delató a Neil, eran conversaciones bastante detalladas que iban desde Neil alentando a Gustav a seguir realizando amputaciones clandestinas, hasta Gustav contándole su propia experiencia a Neil en cómo le había hecho para extraer y amputarse partes de su mismo cuerpo, que por cierto Gustav había convencido a sus achichincles de que le retiraran sus partes privadas y también les había dado instrucciones de cómo usar hielo seco para remover su propia pierna de la rodilla para abajo. Así que Neil estaba increíblemente interesado en cómo Gustav había logrado amputarse su propia pierna con este método del hielo seco. Y por si tienes dudas, el hielo seco es dióxido de carbono en estado sólido y que alcanza temperaturas de menos 78 grados. O sea que con tantito que te toque te puede lastimar muchísimo. De hecho, yo he trabajado en laboratorios por años y una de las cosas que usamos para mandar ejemplares a laboratorios externos es hielo seco, porque mantiene los ejemplares en temperatura óptima. Para usar hielo seco me tengo que poner protección en manos, ojos y aparte duele. Con un poquito que te caiga en la piel sin protección, duele muchísimo. No puedo creer que estos hombres usaron este método tan doloroso para lastimarse a sí mismo. ¿Hasta dónde llega nuestra distorsión de esta realidad? Yo no comprendo, de verdad. Es como... Yo entiendo que todos tenemos nuestros inclinaciones, pero esto cruza todos los límites de mi cerebro. No entiendo.
Ya sé que ya dije que no entiendo como 20 veces, pero no entiendo. Si tú entiendes, cuéntame, porque de verdad que no me cabe en la cabeza. Neil Hopper permaneció en prisión desde su arresto a finales del 2023 hasta su juicio, que fue llevado en agosto del 2025. Durante el juicio no le fue difícil a los fiscales probar que Neil había planeado las heridas que provocaron la sepsis, que provocaron sus amputaciones. En total, los policías encontraron que Neil y Gustav habían intercambiado más de 1500 mensajes. Otro de los mensajes que encontraron que hicieron bastante difícil para Neil negar que todo esto había pasado es este hombre, Neil Hopper, contándole a Gustav que estaba muy emocionado después de su cirugía, que le encantaba no tener pies y que estaba súper contento de haber logrado su objetivo. Por supuesto, y con toda esta evidencia no le quedó de otra a Neil más que aceptar que él había planeado todo el show. Y no le quedó de otra más que admitir sus 2 cargos por fraude y la posesión de contenido adulto extremo que le dio la corte. El juez notó y mencionó durante el juicio que Neil parecía tener una inclinación y un gusto por la mutilación y que sus acciones habían sido motivadas por esta inclinación y este gusto, pero también por la avaricia, ya que Neil cobró todo este dinero y lo usó para cosas que no van mucho con su recuperación, ya que se compró un jacuzzi, compró un camper carísimo e hizo múltiples remodelaciones a su casa. La defensa de Neil dijo que este hombre había presentado signos de dismorfia corporal desde que era un niño. Y de hecho, Neil declaró que él no se arrepentía de la cirugía y de sus amputaciones, pero que sí sentía remordimiento por haber hecho todo de esta forma tan deshonesta. Lo cual para mí significa que se siente mal porque lo cacharon más que por haber hecho lo que hizo. Y no creo que eso sea suficiente a los ojos de los jueces. Pero bueno, yo no soy juez, así que no importa. Hace unas semanas, en el 4 de septiembre del 2025, Neil fue sentenciado a 2 años y 8 meses en prisión. El hospital en el que Neil Hopper trabajaba no tardó mucho en sacar su declaración después de toda esta controversia. Obviamente tratándose de cubrir las espaldas, se entiende. Pero ellos dijeron que dentro de su investigación no habían encontrado ninguna evidencia que les indicara que Neil había dado diagnósticos falsos a sus pacientes, motivando amputaciones innecesarias. También la policía salió a decir que dentro de toda su evidencia no encontraron ningún signo de que Neil hubiera estado usando su profesión para alimentar esas inclinaciones. Y obviamente, como te podrás imaginar, los ex pacientes de Neil han salido a decir que están preocupados de que a lo mejor sus diagnósticos no fueran verdaderos y que las cirugías a las que fueron sometidos no hubieran sido realmente necesarias. Pero ya con la investigación de los hospitales, que obviamente ya se han de haber lavado las manos, y la corroboración de los policías diciendo que no encontraron ninguna evidencia, pues veo difícil que vayan a poderle dar mucho seguimiento, porque sería algo bastante difícil de probar, más que nada una vez que pues ya te cortaron tu extremidad o lo que sea que haya sido la cirugía. Por eso es que es bien importante las segundas opiniones. Eso es, creo que la moraleja número 1 de este caso para mí es: no importa la situación médica en la que nos encontremos, siempre hay que buscar y pedir una segunda opinión, o una tercera o una cuarta, no sé, las veces que sean necesarias, y más cuando es algo que te cambia la vida, ¿no? Es tan determinante, es muy importante buscar otras opiniones. En mi opinión, hay que buscar más opiniones. Y nada, solo quería platicar del tema contigo porque me pareció una historia súper locotrona. Si te gustó la cobertura, no se te olvide suscribirte. Nos vemos para la próxima. Cambio y fuera.